Nacional vuelve a perder en su tercer partido de la pretemporada del año 2023 y preocupa. Así que empecemos. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Sport Fútbol Online. En el video de hoy vamos a estar repasando un poco lo que fue otra derrota, otra más de Nacional en lo que es esta pretemporada 2023. Sigue sin ganar en este año, esta vez fue nuevamente por penales. La verdad es que lamentablemente empató 2-2 frente a Belgrano y en la tanda de penales perdió 4-2. El primer partido de la pretemporada fue el 0-0 frente a Vélez. Perdió por penales. Frente a Colón empató 1-1 y perdió por penales. Y esta vez también empató 2-2 y volvió a perder desde los 12 pasos. La verdad es que Nacional vuelve a repetir un muy mal funcionamiento que creo que colectivamente sigue sin encontrar una buena versión del equipo. En parte también es porque hay muchos jugadores nuevos, hay un técnico nuevo, eso es entendible, pero también la realidad es que con los jugadores que hoy tiene Nacional creo que tiene que aparecer un juego diferente. Primero que nada vamos a repasar un poco lo que fue el 11. La verdad es que Nacional empezó el partido con Ichazo en el arco. Fue el primer partido, el debut de Ichazo con la camiseta Nacional. Creo que se mostró bastante seguro. Por otro lado tenemos a Lozano como lateral derecho. Creo que no fue el mejor partido de Leandro Lozano. Creo que ha hecho mejores partidos. El ingreso de Lucas Morales mostró una mejor versión. Y la verdad es que Lucas Morales hoy en día creo que es la revelación que el Nacional tuvo en esta pretemporada, al menos hasta el momento, hoy marcando también un golazo. Bocanegra y Noguera en la defensa central, creo yo que se esperaba muchísimo más en el inicio. Repito, esto es recién el comienzo, creo que son jugadores bastante buenos, por eso yo decía que eran buenas contrataciones, creo que aportan en ese sentido, pero la verdad es que han dejado bastante que desear, más que nada el colombiano de 36 años. Como digo, Bocanegra se lo mostró bastante lento e indeciso. Fue pasado varias veces por los delanteros de Belgrano. Como digo, no tiene la mejor versión que tendría que mostrar, ¿verdad? Por otro lado tenemos a Almeida. Creo que Almeida no tiene el nivel suficiente para jugar en Nacional. Yo voy a ser claro en este sentido. A mí creo que no ha mostrado todavía el nivel que mostró en su momento en Liverpool, por ejemplo. Es un jugador cumplidor, es un jugador que quizás en el hincha de Nacional genera cierto afecto porque es un jugador que, al menos lo que yo creo desde un lado objetivo, lógicamente, es un jugador que, si bien calidad suficiente como para jugar en Nacional no tiene, es verdad que es un jugador que se adhiere bastante, es profesional y obviamente que siempre es un jugador que cumple, no tiene sobresaltos, pero es un jugador cumplidor y creo que Nacional como suplente genera bastantes garantías. Lógicamente con el ingreso de Camilo Cándido, Nacional creo que avanzó bastante en ese sentido. Quizás sufrió defensivamente también con los cambios en el segundo tiempo, pero generó también a partir de ellos mayor generación de juego, mayor tenencia de la pelota, mayor profundidad. En ese sentido Nacional perdió desde los defensivos, sufrió muchísimo con el ingreso de Montiel, por ejemplo. Defensivamente sufrió bastante, pero también en lo que es en la ofensiva, la verdad es que generó muchísimo más. Después tenemos a Diego Rodríguez, clave también en el gol de Lucas Morales. Le pasa una pelota brillante. Si quieren repasamos acá lo que fue el gol de Lucas Morales. Le voy a poner obviamente que chico por un tema de copyright. Lógicamente vamos a ir pausando un poquito. Pase de Montiel. Diego Rodríguez ve la aparición de Lucas Morales acá. Ve que el jugador ex Cerro Largo se filtra de forma brillante y la verdad es que le pasa una pelota de forma brillante y obviamente que el lateral derecho o el carrilero, por así decirlo, en ciertos momentos define notable, ¿no? Ante la mal salida del arquero de Belgrano está claro, pero la verdad es que la definición es muy pero que muy buena. También tuvimos la aparición de Monseglio que en su momento en la era de Repeto había sido importante en los primeros partidos, luego se quedó. Creo que es un jugador brillante, la verdad es que a mí me gusta muchísimo.
Monseglio en la mitad de la cancha, como mediocampista ofensivo, quizás a veces ralentece un poco las jugadas, pero es un jugador muy técnico, ¿no? Que hoy en el gol de Fagundes fue claro porque le metió una pared brillante ante la unipersonal, que había hecho el jugador formado Nacional. Zabala también creo que es un jugador de similares características a la que ofrece Monseglio, lógicamente por un tema de edad. Aporta mucho más en cierto factor y quizás no aporta tanto desde otros factores. A mí me encanta Zabala como juega, creo que Zabala es un jugador totalmente importante en lo que es este Nacional. A ver, es un futbolista que con detalles es importante, fue importante en lo que fue la consagración 2022, en lo que fue la consagración del Campeonato Uruguayo 2022. Fue perdiendo terreno quizás con la llegada de Suárez, quizás ahí ya no era ese jugador tan relevante, pero creo que es un jugador que desde capaz un rol más de suplente puede aportar bastante, ¿no? Me imagino que con la llegada de Federico Martínez, con la llegada de Gastón Pereiro, va a perder un poco lo que es ese rol importante que venía teniendo el año pasado. Y bueno, creo que desde afuera puede aportar varias cosas interesantes para el elenco tricolor. Por otro lado tenemos a Treza, que la verdad es que Treza no está mostrando el nivel que quizás terminó el año 2022. Creo que había mejorado bastante en lo que es el último tramo del 2022. No lo vi bien, sigue siendo ese jugador que corre, que se sacrifica, que llega al fondo, pero creo que la toma de decisiones sigue siendo un factor importante y hoy nos generó muchísimo, ¿no? Creo que no fue ese jugador electrizante que muchas veces lo es, y bueno, es un jugador interesante que Nacional cumple, creo que es importante Nacional, con todos los técnicos juega, eso obviamente que habla de que el jugador algo tiene, evidentemente, pero creo que puede perder bastante terreno con las recientes llegadas de varios futbolistas. Por otro lado, creo que vamos con la figura Nacional, no solo en el partido de hoy quizás, sino también la figura en general que hoy tiene Nacional. Creo que hoy es la gran venta que puede tener Nacional. Hay que ver si se termina marchando de Nacional en lo que queda del mercado de pases. Yo creo que va a por lo menos permanecer un semestre más en el tricolor. Creo que es un poco la idea que hoy se tiene en Nacional, que Fagundes siga estando por lo menos 6 meses más. Creo que es lo que tiene que hacer. Es un jugador que creo que la tiene que terminar de romper a Nacional para luego pegar un salto a Europa o a un equipo, viste, que pueda hacer un salto de calidad y que pueda ser también un factor también importante como proyección, digamos, para la selección uruguaya. La verdad es que el gol fue una unipersonal también bastante buena. Se driblió a varios jugadores, se la pasó, dio un pase al medio, apareció Monseglio que le da una pared también muy buena y bueno, genera también ese gol, ese primer gol para Nacional. Ya había convertido el partido pasado. Creo que es un poco hoy la figura que está teniendo en esta pretemporada y es un poco también la figura que tuvo el año pasado y es un jugador con una proyección también muy pero muy brillante. Llegamos a Gigliotti, que también fue reemplazado en el segundo tiempo por Ramírez, que también Ramírez también está en una olla de presión importante. Fue un jugador que se pagó muchísimo por él, creo que no merecía tal inversión Nacional. Es un jugador que en su momento fue muy interesante en Liverpool, que metió muchísimos goles, es el máximo goleador del siglo en Liverpool. Es un jugador que sin dudas que es interesante, pero quizás en Nacional no había mostrado todo lo que podía mostrar para que pagasen más de 2 millones de dólares por él. Hablando de Gigliotti un poco, es un jugador que creo que con su categoría, que con su referencia genera cosas. Creo que es un jugador que quizás está en cuanto a la edad y eso tiene que ser acompañado por un jugador más joven, como lo está haciendo por ejemplo con Fagundes. Sin dudas que es un jugador muy interesante, fue importante en el 2022, es un goleador, es un jugador que genera juego, que es un líder también en lo que es dentro de la cancha. Y bueno, creo que es un jugador que va a ser importante, ¿no?, en este Nacional y veremos cómo es que se termina adaptando. Bueno, no hay mucho más que decir, la verdad es que Nacional se preocupa en cierto modo también por lo que es estos resultados. Creo que se tiene que ocupar más que preocupar, son partidos amistosos.
No creo que haya que darle demasiada importancia a los resultados en sí, a las derrotas, pero sí en lo que es el funcionamiento, ¿no? Nacional sigue sin funcionar, sigue sin tener juego colectivo. Creo que Nacional tendría que proponer mucho más de lo que está haciendo realmente. Es verdad que falta ese enlace entre el mediocampo y lo que es la delantera. Da la sensación por lo menos que Gigliotti y Faúndez están bastante solitarios en lo que es el ataque. Lógicamente creo yo que con Gastón Pereiro eso cambia bastante, con Federico Martínez cambia bastante. Y bueno, está claro que esas dos figuras que hoy trajo Nacional todavía no han debutado y creo que van a dar mucho que hablar. Así que esto fue el video de hoy. Antes de despedirme, quiero darle mi más sentido pésame, ¿no? a la familia y a Thiago Cardoso, que lamentablemente en las últimas horas sufrieron la pérdida de un familiar. Y bueno, la verdad es que le mando un fuerte abrazo a toda su familia en este duro momento que estaban atravesando. Así que no quiero decir mucho más. La verdad es que espero que os haya gustado el video. Suscríbanse, den like, compartan para más contenido como este. Y nos vemos en la próxima. Les mando un saludo. Adiós.